Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y a recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Fijémonos en lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahí en en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14. Jesús, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. Es decir, hay un motivo fundamental, un acontecimiento, una persona clave, donde se arraiga lo que nosotros creemos, y es precisamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, que ha abierto las puertas a la eternidad para poder participar precisamente de su gloria celestial. En base a eso dice ahí la Escritura: mantengámonos firmes profesando nuestra fe. Perseverancia, podríamos decir. Que nada venga a desenraizarnos, ni acontecimientos o situaciones que a veces nos pueden estrujar, porque nuestra fe no está fincada en leyendas, en mitos, en cuentos u ocurrencias, sino en un hecho que trascendió en la historia de la humanidad, donde Cristo hace ofrenda de toda su vida, precisamente por la salvación nuestra, que nos toca mantenernos firmes. Firmes. Fíjense lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 12. Dichosos los que perseveran en la prueba, porque una vez superada
participarán de la corona de la vida que Dios prometió a aquellos que lo aman. Dichosos los que perseveran en la prueba. En las adversidades que tengamos que afrontar en la vida, llama la Escritura dichosos, felices, bienaventurados aquellos que perseveran, que no han quedado derrumbados o derrotados, sino que han sido constantes, se han mantenido firmes. ¿Qué viene como consecuencia? Recibirán, dice, la corona de la vida a aquellos que precisamente han perseverado, que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, no es en vano el que el creyente día tras día, en medio de los pormenores de todo lo que tenga que afrontar, se mantenga firme. Lo dice de otra forma también San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12. Fíjense, ahí hará alusión también a lo siguiente: si nos mantenemos firmes, reinaremos juntamente con Él. Es palabra de Dios. Si nos mantenemos firmes. ¿Y de qué forma lo dice Jesús? Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13. El que persevere hasta el último, ese se salvará. Entonces no es nomás que un día nos hayan echado agua bendita en el bautismo, nos hayan puesto unos aceites cuando inició el camino de la fe, o cuando nos acercamos al sacramento de la confirmación o el de la Eucaristía, sino ha supuesto esto un camino de perseverancia, y su culmen es vida eterna. Como dice también la carta de Santiago, pero en el capítulo 5, en el verso 11. Fíjense ahí a quienes llama santos o dichosos: aquellos que han sabido perseverar, aquellos que han sido capaces de continuar aún en la adversidad y no han sucumbido en el desánimo o en el desaliento, porque tienen su mirada y su corazón puesta en la salvación. El libro del Apocalipsis lo dice de esta forma, capítulo 14, verso 12, haciendo alusión precisamente a los que han perseverado, los llama dichosos. ¿Por qué? Porque se han mantenido fieles a Cristo, porque han cumplido los mandatos de Dios, es decir, han tomado en serio lo que Dios esperaba de ellos. Y saben que sí hay una recompensa, saben que no quedará a la deriva el empeño y la actitud de esa perseverancia. Ahí donde tenemos que pedirle al Señor lo que decía ahí la carta a los hebreos, ¿verdad? Mantenernos firmes en esa profesión de nuestra fe. ¿Quién está de referencia? El mismo Cristo, dice capítulo 4 en el verso 15 ahora. Él ha pasado nuestras pruebas, conoce nuestra vida. Dice ciertamente ahí, menos el pecado. Todo semejante a nosotros, menos ahí en el pecado. No le afectó absolutamente nada. Al contrario, Él vino a liberar al hombre del pecado. Acuérdense cuando va pasando Jesús junto a Juan y algunos de sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Claro, no se niega su humanidad, en cierta forma su fragilidad en su condición humana. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 3.
ha enviado a su Hijo en esa misma condición frágil, débil, pero sin haber pecado. Él es referencia, pues, para perseverar nosotros. San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 7, va a decir ahí: se anonadó, se rebajó, lo que los teólogos llaman la kenosis. Dice en el verso 6, siendo de condición divina, no se aferró a sus prerrogativas de ser Dios, sino que se anonadó, se rebajó, tomando la condición de un siervo, un ser humano cualquiera. Y dirá en el verso 8, se humilló hasta ser muerto, y dice, una muerte de cruz. Lloró, sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, su condición humana. Ha pasado toda prueba, dice, excepto la situación de pecado que afecta al resto de la humanidad. Entonces Él va a ser el referente donde se sostenga el creyente desde Jesús. Por eso hemos de acercarnos con toda confianza, dice en el capítulo 4, verso 16 en la carta a los Hebreos: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y recibir la ayuda oportuna cuando es necesario. Pero ¿a qué nos exhorta? Acercarnos con plena confianza al corazón misericordioso de nuestro Señor, dispuesto a atendernos toda su bondad a pesar de toda nuestra fragilidad humana, precisamente para rescatarnos, para levantarnos, para sostenernos, para ayudarnos a perseverar precisamente en nuestra fe. Nos brincamos al Evangelio, ahí en lo que acabamos de escuchar, Marcos capítulo 10, y partimos ahí del verso 37, ante una petición que hacen dos de los apóstoles, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Como que en ese momento el mismo Jesús se va a sorprender. ¿Cómo se les ocurre andar haciendo ese tipo de peticiones? Pareciera que ahí se infiltró vanagloria, el querer aparecer o estar por encima de otros. Por eso va a decir así: que no sea así entre ustedes. Esos criterios los manejan los tiranos de los gobiernos que imponen, que someten, etcétera, etcétera. Que no sea así entre ustedes. Y luego viene el verso 43 y 44, capítulo 10 de Marcos: el que quiera ser grande, hágase el servidor de los demás. El que quiera ser el primero, hágase el esclavo de todos. Veamos los parámetros tan distintos que maneja Jesús en torno a la vida en relación a los demás. No es para imponer, para someter, para aplastar o para estar por encima de otros. Esa no es la grandeza a la luz del Evangelio. La grandeza a la que se refiere Jesús lo va a poner Él mismo como referencia. Capítulo 10, verso 45 inmediatamente: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por el rescate de todos. Cristo más bien habla de entrega, de sacrificio, de oblación, de renuncia. No aplastar, no someter, no imponer, no aplicar como prepotentemente la ley. Lo va a decir de otra forma cuando se da la conversión de Zaqueo en el Evangelio de San Lucas capítulo 19 verso 10. El Hijo del Hombre ha venido a salvar
y rescatar lo que estaba perdido. Entonces fijémonos cómo Él es la referencia del modo de vivir y de pensar para un creyente. Por eso va a decir en la carta a los Filipenses capítulo 2, unos versículos antes, por ahí en el verso 5, tengan los mismos sentimientos de Cristo, como diciendo, Él es la referencia, Él es el ejemplo por excelencia al que ha de imitar verdaderamente el discípulo de Jesús. ¿Qué le pedimos pues en esta mañana al Señor, a la luz de la carta a los Hebreos? Que nos dé la gracia de perseverar en la fe, que nada venga a desalentarnos, ni escándalos, ni desalientos, ni desánimos, sino que arraigada nuestra fe en Él, perseveremos. Y a la luz del Evangelio, que revisemos cuál es nuestra actitud de servir a los demás. ¿Qué nos mueve? ¿Qué motiva al creyente ser capaces de dedicar tiempo por el bien de otros? Sea en un ministerio, en X servicio, en algún movimiento, pero que nos mueva a edificar la comunidad. La vida de la iglesia se va fraguando en la disposición de tantos hombres y mujeres que dedican también su tiempo a la obra de la evangelización. Hay ministros de la comunión que entregan tiempo, servicio, por llevar precisamente la Eucaristía a hermanos enfermos, sirviendo a los demás. Catequistas dedicando su tiempo precisamente para que el Evangelio llegue a los pequeños. Proclamadores que dedican su tiempo también a seguir transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Catequistas que ayudan a las jovencitas en sus 15 años preparándose. Los de las pláticas prebautismales, los de la catequesis de adultos, y así una serie de medios que hay a base de la disposición de hombres y mujeres colaborando en la obra de Dios. Que el espíritu que nos mueva sea precisamente edificar la comunidad y sea para la gloria del Señor.